Empezamos el programa de inmediato con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien nos acompaña ya a esta hora, abriendo la semana en 2020. Bienvenido, presidente del Consejo de Ministros. Gracias por atendernos. Siempre es un gusto hablar con usted. El presidente ha dicho de forma optimista que esta segunda ola no nos sorprenderá como ha sorprendido a los países en Europa, porque el Perú hoy está preparado para encararla. Lo secunda completamente. ¿Y por qué el presidente se siente tan confiado al afirmar una cosa así? Hay varios factores que difieren cómo se ha desarrollado la pandemia en nuestro país a comparación de los países europeos. En primer lugar, por ejemplo, en España, cuando vino la primera ola, hicieron la medida de cero prevalencia, quiere decir la cantidad de personas que habían ya inmunizado después de que habían enfermado con este virus, era aproximadamente del 5%. Nosotros hace 2 meses acá en el país hicimos un estudio de cero prevalencia para ver el nivel de personas que estaban inmunes en Lima y Callao, y aproximadamente era un 25%. En Iquitos era un 65 a 70%. En Lambayeque era de 30 a 35%. Entonces, la cantidad de personas que están inmunes en el país es mucho más grande, mucho más alto que las personas que están inmunes en Europa. En segundo lugar, las restricciones que existían en Europa se fueron liberando de manera bastante rápida y se liberaron ciertas actividades como por ejemplo asistencia a los bares, asistencia a los casinos, a las discotecas, a las playas, y la gente mayoritariamente asistió en forma masiva y no hacía uso de las mascarillas en la mayor cantidad de personas. Eso difiere de lo que estamos realizando aquí en el país. En el país la activación económica lo estamos haciendo en forma muy gradual. Por cada actividad económica que nosotros realizamos, a los 15 días estamos viendo los efectos y los resultados que tienen. Y si los resultados no son positivos, pues restringimos de una u otra manera algunas de las libertades que hemos dado, como ha sido, por ejemplo, la restricción de los días domingos, ¿no? Que inicialmente lo suspendimos totalmente, y ahora que está bajando la pandemia, hemos liberado la restricción de que ya pueden salir las personas los domingos, pero todavía no con su vehículo particular. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que nuestra población ya ha adquirido un buen nivel de cultura en cuanto a la protección contra la pandemia. La gran mayoría hace el uso adecuado de las mascarillas, tiene la distancia social, se está lavando constantemente las manos, se ha adquirido una cultura de protección. Y también, como lo decía el señor presidente de la República, las condiciones que tenemos en este momento de respuesta hospitalaria son totalmente diferentes a cuando iniciamos la pandemia. Cuando iniciamos la pandemia aproximadamente teníamos algo más de 100 camas UCI, y ahora tenemos aproximadamente 1.800, que están en este momento operativas 1.700, y están en mantenimiento total. Camas hospitalarias para cuidados intermedios teníamos aproximadamente 2.000 cuando iniciamos la pandemia, y ahora tenemos aproximadamente 20.000 camas hospitalarias. La cantidad de oxígeno que tenemos para abastecer se han incrementado de la misma manera que se han incrementado las camas hospitalarias, se han aumentado los tanques, los isotanques, las plantas de oxígeno, y todavía están llegando en este momento. Y continuamos optimizando la respuesta hospitalaria. Constantemente los ministros, el mismo presidente de la República está yendo a diferentes regiones a poner en funcionamiento hospitales temporales de 50, de 100 camas en cada una de las regiones, y continuaremos todavía hasta el mes de diciembre, tanto en la respuesta hospitalaria de camas UCI, de camas hospitalarias y de oxígeno. Claro, es decir, toda la logística que se desplegó para la primera ola serviría porque estaría a disposición de esta segunda, que al haberse inmunizado un porcentaje importante de la población ya no tendría tantos afectados, como para copar, como se coparon las instalaciones de los hospitales, las clínicas. Incluso se tuvo que habilitar
hospitales de campaña. ¿Usted diría que la logística instalada está preparada para eso, al igual que los insumos también, cuando mencionaba el tema del oxígeno? Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en un aspecto es pesimista respecto al anuncio del presidente, y es en cuanto a la vacuna. La vacuna, dice, no estaría a disposición de las grandes mayorías para que la gente la pueda adquirir libremente, en fin, hasta dentro de unos 2 años. Y el presidente por eso ha dicho que la aplicación de la vacuna será tomando en cuenta la prioridad de acuerdo a los grupos, como por ejemplo los empleados de salud primero, luego las personas que pueden estar mucho más expuestas a la enfermedad, dejando a los niños al final. La ministra ha dicho que no hay una vacuna todavía aprobada en niños. Entonces, hay que, en efecto, hay que ser optimistas, pero no por ello descuidarnos, es decir, bajar la guardia. Esto va a suponer un verano distinto para el país, Premier. Se ha cortado la comunicación. Uy, tenemos un problema con el audio, ¿lo podemos solucionar? Ya recuperó. Sí, no, le decía que el despliegue para atacar la primera ola de contagio ha servido para estar preparados ante esta segunda, que sería mucho menor por los factores que usted indica. Ahora, hay una polémica que se ha venido, calentando en los últimos días y tiene que ver con la restricción para las personas mayores de edad, para los mayores de 60 a 65 años, ¿no? Hay 2 personas que han sido detenidas el día de hoy en Miraflores. ¿Por qué no permitirles salir si ya, como usted ha dicho, la población está preparada, hay muchísima gente que está inmunizada y los servicios de salud están mucho más operativos y libres para atender a una eventualidad, segunda ola? Las decisiones que tomamos en cuanto a la liberación de ciertas restricciones en los diferentes sectores de la población es una decisión que lo tomamos en forma consensuada en el Consejo de Ministros con opinión, y indudablemente que es la opinión que tiene más peso, de los especialistas del Ministerio de Salud. También vemos la parte del punto de vista económico, del punto de vista social y del punto de vista psicológico. Para lo que se refiere a las personas de la tercera edad, lo que ha recomendado el Ministerio de Salud es que, en base a las estadísticas que tenemos, la mayor cantidad de personas fallecidas justamente están en las personas de la tercera edad. Por lo que ha sido la recomendación que aún para estas personas tenemos que tener mucho cuidado en las familias. Y nosotros como Estado estamos dando la norma de que en lo posible no salgan de su vivienda. Y si salen se les da la libertad para que puedan ir solamente a lugares puntuales para hacer las mínimas actividades necesarias, como ir a la banca, como ir al mercado o a ir a la farmacia. Y ahora se le ha permitido también que puedan salir a los parques a caminar 1 hora en forma adecuada. ¿Por qué? Porque como Estado, Mávila, como Estado tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de estas personas. Indudablemente que esto también es responsabilidad absoluta de los familiares. Y acudimos a la responsabilidad de los familiares, que si ellos desean sacarle a dar una vuelta a sus familiares, lo hagan, como tiene que ser, pero siempre con el cuidado de que no se vayan a contagiar. Eso es lo más importante. De acuerdo, entonces, bajo esa lógica, detener a una persona de 80 años que está en la calle no sería lo prudente. Se le puede hacer una recomendación si no está usando la mascarilla, pero una detención es una violación al derecho que tiene esa persona a libre tránsito, ¿de acuerdo? Lo que pasa, Mávila, es que como estamos en un estado de emergencia, las restricciones de ciertos derechos en un estado de emergencia se restringen. Por ejemplo, el derecho a libre tránsito, el derecho a la individualidad de domicilio, el derecho a la libre reunión, etcétera, eso están suspendidas. Sin embargo, estamos totalmente conscientes de la problemática que tenemos con las personas mayores. En este Consejo de Ministros que vamos a tener el día de pasado mañana, vamos a reevaluar, y conforme tenemos las estadísticas que continúan bajando la cantidad de personas que asisten a los hospitales, la cantidad de fallecidos, vamos a reevaluar este tema de las personas de tercera edad. Estupendo. Y lo que sí nosotros recomendaremos siempre es que los familiares tengan mucho cuidado con
sus abuelos, sus padres, familia que están en la tercera edad, y en lo posible que no salgan. Pero seguramente que daremos las facilidades para que puedan salir. De acuerdo, entonces a estar muy atentos porque este Consejo de Ministros el miércoles puede traer novedades para esa población que se siente un tanto relegada, ¿no? Y que se siente un tanto discriminada de poder de alguna manera ir poco a poco retomando sus actividades, como usted dice, con cuidado, pero con algún grado de libertad con la que siente que hoy no cuenta. Quería referirme nuevamente a la entrevista del presidente Vizcarra el día de ayer. Él decía que usted era su brazo derecho. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo lo recibe usted este comentario? ¿Y cómo se concreta esa articulación con el brazo derecho al interior del gabinete? ¿Cómo funciona? El señor presidente de la República, las decisiones que tiene que tomarlo para todo lo que son las políticas de gobierno, las hace directamente en el Consejo de Ministros cuando es una decisión que se tiene que tomar de carácter multisectorial, o si son referidas a algún sector, las toma directamente con los ministros. Y él durante el día se reúne constantemente con diferentes ministros de diferentes sectores. En muchas de las reuniones los acompaño para coordinar si las decisiones que toma el señor presidente están referidas también involucran a otros sectores. Entonces inmediatamente nosotros como presidencia del Consejo de Ministros estamos encargados de operativizar las decisiones que toma el presidente, coordinando con los sectores de gobierno, coordinando con el Parlamento, coordinando con los gobiernos regionales y con los alcaldes. Claro. Y en eso hemos hecho un buen grupo de trabajo, o sea, y ya hemos alcanzado una mecánica de trabajo bastante fluida y constantemente nos estamos reuniendo con el señor presidente. Todas las iniciativas que tenga algún sector y que tome la decisión del presidente que se tienen que ejecutar inmediatamente las implementamos. ¿Siente, Premier, que usted ha cubierto de alguna manera esta soledad de la que se habla en el presidente, esta soledad que rodearía al presidente al tener a su entorno íntimo hasta hace poco, hoy en una situación legal compleja? Creo que el presidente nunca ha estado sola, Návila, siempre ha estado en constante movimiento. El presidente no es de quedarse en el escritorio, constantemente está saliendo, tiene el calor de la población a donde va, se reúne con los gobiernos regionales, se reúne con los alcaldes, le gusta ir a ver la problemática en el sitio y cuando regresa inmediatamente nos convoca para tomar decisiones de qué manera se puede apoyar en las problemáticas que ha encontrado. Tiene el soporte en todo el gabinete, tiene el soporte también en los gobiernos regionales, en los alcaldes que constantemente está interactuando con ellos. Yo creo que en ningún momento el presidente se ha sentido solo, la verdad. Las Fuerzas Armadas, porque también se analiza que usted sería una persona que le serviría al presidente de puente con las Fuerzas Armadas y que este respaldo habría quedado demostrado, por ejemplo, en algún pronunciamiento cuando usted se presentó a una conferencia de prensa con los altos mandos militares a sus espaldas. El señor presidente de la República es muy respetuoso de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y lo digo con absoluta sinceridad, porque cuando he estado en actividad, he sido uno de los primeros oficiales en solicitar que se respete la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y indudablemente que soy un miembro de las Fuerzas Armadas, que conozco por dentro las Fuerzas Armadas, y tenemos cierto compañerismo y cierto liderazgo en las Fuerzas Armadas. Pero justamente ese liderazgo es para respetar su institucionalidad. El día que nosotros nos presentamos con las Fuerzas Armadas, justamente fue porque los comandantes generales estaban totalmente mortificados, porque habían, de una u otra manera, directa o indirectamente, habían intentado involucrarlo en algo que no les correspondía. Y tuve una reunión con ellos, me manifestaron su mortificación, porque ellos como comandantes generales respetan la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y acordamos justamente salir ellos en la parte de atrás como una muestra de que ellos respetan la institucionalidad y se someten totalmente a lo que dice la Constitución, que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. ¿Fue un pedido suyo o fue una propuesta de los altos mandos? No, lo acordamos en un momento, no fue un pedido mío, sino que lo acordamos en ese momento cuando me manifestaron su malestar por lo que había sucedido, por lo que los habían llamado. Entonces acordamos que como una manera
de mostrar ante la población que ellos respetan la institucionalidad y harán respetar la institucionalidad en sus institutos, se mostraban juntos con nosotros de esa manera. De acuerdo, tengo aquí dos extractos de las respuestas que ofreció el presidente, me gustaría comentarlas también con usted. En un momento de la entrevista que el presidente concede a un medio de comunicación, a Frecuencia Latina, él dice: pueden preguntar a cualquier ministro, cualquiera puede decir que nunca hemos interferido en el manejo interno administrativo de su sector, nunca hemos recomendado ni a él, se refiere evidentemente al señor Cisneros, ni a nadie, y de eso pueden dar fe los propios ministros actuales y los anteriores. En un segundo momento el presidente señala: ¿por qué tal desproporción en el accionar del sistema de administración de justicia, al cual respetamos? Podemos discrepar, pero respetamos. Hay una presión mediática, política para un tema así. De pequeño hacerlo grande. Esto es el equivalente a la interoceánica del presidente Alejandro Toledo. Aquí no hay nada ilegal, se quiere inflar. ¿Coincide usted con estas dos afirmaciones del presidente? Porque los hemos escuchado a varios representantes del gabinete. ¿No es un poco arriesgado en un tema que compete estrictamente al presidente y a su personal de confianza, su personal allegado al presidente de la República como persona, más no, digamos, en el gabinete de ministros, poner las manos al fuego por personas que están dentro, comprendidas en una investigación fiscal? El señor presidente de la República se refería que en ningún momento él ha pedido a algún ministro que se contrate a una u otra persona. Particularmente, en forma personal, te digo que yo he sido ministro de Defensa, y durante el tiempo que he estado en el Ministerio de Defensa, el señor presidente de la República jamás, en ningún momento, me ha pedido que contrate absolutamente a nadie. Y le digo algo más, mire, en el Ministerio de Defensa se manejan procesos que normalmente ha habido durante estos procesos, de forma directa o indirecta, alguna injerencia política, como son, por ejemplo, los procesos de ascensos, los procesos de cambio de colocación, los procesos de pase al retiro. He tenido la oportunidad de realizar estos procesos del Ministerio de Defensa y exactamente como me han presentado las instituciones, el señor presidente los ha respetado. En ningún momento él ha dado injerencia de que este sí y que este no. Él ha respetado la propuesta institucional. Y yo valoro muchísimo eso porque cuando he estado en actividad he visto mucha injerencia política en las decisiones, sobre todo los ascensos y pases de retiro, que ha causado muchísimo daño institucional en lo que es la continuidad de las promociones en el mando del ejército. Y usted subraya la diferencia en el comportamiento del presidente Vizcarra, pero me refería sobre todo a la investigación fiscal. La investigación fiscal no concluye, en este momento hay una lista de personas detenidas, y la pregunta era si no es un poco arriesgado poner las manos al fuego por personas que todavía se encuentran bajo investigación. El señor presidente de la República lo ha manifestado, él está totalmente consciente de que en estos actos la contratación que se ha hecho con las normas y que él no ha tenido absolutamente ninguna injerencia en esto. Y eso es lo que ha manifestado y eso es lo que se está evidenciando en este momento. ¿Y usted lo cree también? Yo, por supuesto que lo creo. Bien, me refería al contrato, por ejemplo, del señor Cisneros. El presidente ha dicho, estos contratos o este contrato no es ilegal. No es ilegal. Sin embargo, la fiscal encargada del caso dice que el Ministerio de Cultura creó una necesidad de servicio que no era necesario, es decir, prácticamente inventó la necesidad para contratar al señor Cisneros, un proveedor requerido, pero que en realidad no tenía razón de ser, por un monto además que fue desglosado, esto para eludir la ley de contrataciones, para evadir la ley de contrataciones. La Contraloría también se pronuncia en ese sentido y dice que el señor ha sido contratado para funciones que el propio ministerio ya podía cumplir. Ahora, no fue ilegal, dice el presidente, usted lo secunda. ¿Cómo calificar un contrato, el contrato de una persona, digamos, que no era necesaria para los servicios de acuerdo a la hipótesis fiscal y de acuerdo a un informe de Contraloría? ¿Podríamos calificarlo como inmoral, irregular, extraño? ¿Qué adjetivo
le colocaría a usted a estos contratos que han provocado tremendo escándalo en los últimos días? Los contratos se han realizado de acuerdo a las normas establecidas. Ahora, las hipótesis que en una investigación preliminar puede establecer la fiscal pueden ser correctas pero también pueden ser erróneas, pero eso son hipótesis. Que esas hipótesis se tienen que verificar con los hechos durante la investigación. Por eso, pero a priori ustedes dicen que esto es desproporcionado y que el contrato no es ilegal. Si no es ilegal, pero la Contraloría encuentra que aquí se inventó prácticamente la necesidad para contratar a Cisneros y la hipótesis fiscal es la misma y se basa en un testimonio que podría ser de un alto funcionario del aparato del Estado, ¿usted no siente que están jugando un poco con fuego, contraviniendo o adelantando opinión sobre una investigación que todavía no concluye? Claro, lo que el señor presidente ha manifestado y lo que también se está verificando es que la formalidad, o sea, la forma como se ha hecho el contrato, es como corresponde. Ahora, si el contrato era necesario o no era necesario y si se cumplió a cabalidad el servicio que se pedía o no, eso sí lo tiene que verificar la fiscal y lo tiene que comprobar con los hechos en la realidad. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, la obstrucción a la justicia, el presidente también se ha referido que aquí no hubo, porque la Fiscalía tuvo toda la libertad para poder llevarse la información. Sin embargo, la Fiscalía detectó que hubo borrado de correos y que fue la señora Morales la que habría inducido no solamente a Karen Roca a declarar en un sentido, sino también a la ministra Balbuena. De comprobarse esto, ¿cuál sería su reacción? En cuanto a lo que se refiere las facilidades que se le dan a las investigaciones, la Fiscalía ha pedido 13 requerimientos de acuerdo a lo que ha manifestado el señor presidente, y todos los requerimientos, tanto escritos, la parte informática, los ingresos que han tenido a Palacio, todo ha sido en las máximas facilidades brindadas por las personas involucradas y por el Ejecutivo. De acuerdo. Ahora, en cuanto a los borrados, explicó el señor presidente, y eso indudablemente tenemos que ver la investigación, que eso no corresponde a que hayan borrado los discos duros o hayan borrado, sino que cuando una persona en forma individual recibe correos, pues yo me quedo con los más importantes porque quiero vaciar una parte de la bandeja de mis correos. Y a todos aquellos que no son importantes se lo borran. Y desde el 2018 a la fecha hay muchísimos correos que se han borrado. Bien, presidente del Consejo de Ministros, una última, dos preguntas. ¿Usted podría asegurar que la señora Miriam Morales no pretendía o pretendió borrar el contenido del celular de la ex ministra de Cultura, Patricia Balbuena, quien por cierto no aparece, está no habida y tenemos todo el derecho de sospechar que ella sería una de las personas que podría estar proporcionando información a la Fiscalía? No puedo afirmar ni en positivo ni en negativo porque eso está en investigación y a mí realmente no me consta, no he estado presente, no he sido testigo de eso y no podría dar una opinión a priori referente a eso. De acuerdo. Y lo otro es, el presidente decía que también que estas personas tenían familias. Hoy se está investigando además a la señora Karen Roca y a su esposo. Han comprado una cantidad de bienes de un tiempo a la fecha, siempre como funcionarios públicos, han hecho inversiones por más de 1 millón de soles, en 2 meses han hecho pagos de 280.000 soles, sigue siendo personal cercano al presidente. ¿Siente que no afecta esto al presidente de la República ni a su credibilidad? Nosotros, como Ejecutivo, esperamos que se hagan todas las investigaciones, Mávila, como corresponde, siguiendo el debido proceso, siguiendo el principio y el derecho a la presunción de inocencia, y que se llegue hasta las últimas consecuencias, y que sean responsabilidades que lo determinen, y si hay sanciones que se tienen que aplicar, que se sancionen a todos los que son responsables. Bien. Pero mientras está en una investigación preliminar, yo no tendría la atribución de decir esto es verdad o esto es mentira. Bien. Entonces, esperaremos a que la Fiscalía continúe con las investigaciones y que llegue a esas conclusiones. Muy bien, le agradezco que haya conversado con nosotros y era precisamente que la orientación de la entrevista iba en el sentido de no haber, digamos, arriesgado mucho al defender
a este grupo de personas cuando todavía el Ministerio Público tiene varias aristas en la investigación. Pero le agradezco a Walter Martos que haya estado con nosotros esta noche como siempre. Un placer. Gracias. Gracias. Ávila, mucho gusto. Muy buenas noches. Gusto saludarlo. Buenas noches.